Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy en este video vamos a tratar un tema del proyecto que vamos a iniciar el día de hoy. El proyecto que vamos a iniciar es acerca de las leyendas. Seguramente este tema no es tan nuevo para ti porque muy posiblemente a lo largo de tu vida pues tú has escuchado hablar sobre las leyendas o a lo mejor has escuchado una leyenda en particular de algún lugar. Pero el día de hoy vamos a ver el panorama general de este proyecto para que sepamos un poquito lo que vamos a ir trabajando a lo largo de estas 2 semanas, ¿sí? Vamos a iniciar con ¿qué son las leyendas? La leyenda, chicos, es un relato que va a narrar dos cosas. Es un relato que nos puede narrar un acontecimiento de una persona. Muy posiblemente tú has escuchado alguna vez, a lo mejor en el contexto del fútbol, del deporte o de alguna otra situación, que dicen que una persona se convierte en leyenda. Bueno, precisamente sale de lo que es el tipo de texto de las leyendas. ¿Qué quiere decir cuando nosotros escuchamos o nosotros decimos que esa persona ya se convirtió en una leyenda del fútbol, del soccer, del básquetbol? Bueno, quiere decir que esa persona, aun y cuando ya no esté a lo mejor vigente en lo que está haciendo en la época actual, sigue siendo recordado por toda la gente. Toda la gente lo conoce y a pesar de que a lo mejor ya no practique ese deporte o en lo que se ha reconocido, pues sigue siendo muy famoso. Entonces perdura a lo largo del tiempo. Puede ser acerca de una persona en particular. Esa persona en particular puede ser una persona de la historia o puede ser una persona común y corriente que tuvo algún suceso específico, que se hizo famoso y que perduró durante el tiempo y que todavía en la actualidad lo hemos escuchado hablar. Sabemos nosotros que, por ejemplo, aquí en Saltillo tenemos algunas leyendas de personas, como a lo mejor has escuchado el corrido de Rosita Elvírez, que lo hicieron también a partir de una leyenda de la historia de una muchacha. Entonces, las leyendas pueden narrar un acontecimiento de una persona o la vida de una persona, pero también pueden narrar acerca de un lugar. Es decir, hay leyendas que nos hablan sobre cómo se creó algún lugar, cómo decía la gente que se creó cierto lugar o que se dio a lo mejor algo de la naturaleza, algo del mundo. Así como tenemos leyendas de personas, también, por ejemplo, la leyenda de La Llorona, que es de una persona en específico, también tenemos leyendas sobre cosas de la naturaleza. Por ejemplo, hay leyendas sobre cómo se formó la luna, leyendas como cómo se formó el sol, cómo se formó el universo. Entonces, son historias que tratan de explicarte o que nos narran cómo sucedió un acontecimiento, sea relacionado a la creación de un lugar, a la creación de algo de la naturaleza o a una persona en específico, ¿sí? ¿De qué se compone? Estas leyendas se van a componer de hechos reales y de hechos fantásticos. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros leamos o escuchemos en una leyenda no va a ser 100% real. Sin embargo, sí va a tener una parte de real. O a veces lo que sucede es que se basan en una historia real, pero esa historia está un poquito modificada, ¿sí? ¿Por qué se puede modificar? Bueno, se puede modificar por dos cosas. La primera cosa por la que se modifica es porque las leyendas se transmiten de generación en generación de forma oral o de forma escrita. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor una persona vio algo en la calle en cierto tiempo, hace muchos años, y se la platicó a alguien más. Entonces, y esa persona le platicó a alguien más que a una amiga le pasó. Entonces, sucede un poquito como un teléfono descompuesto. Entonces, cada persona que lo va contando, pues le va agregando cosas, le va quitando cosas, va modificando un poquito de la historia. Entonces, pues esa historia ya va a tener una parte de real y una parte de ficticia. Hay otras que al momento en que se escriben, las que son de forma escrita, al momento que se escribe con toda la conciencia del mundo, se le modifican o se le exageran ciertas cosas precisamente para cautivar al público, para que se haga más interesante, para que tenga un poquito de terror, de miedo, de incertidumbre, de que tú quieras seguirla leyendo o que realmente te capture, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, las leyendas pues ya tienen algunos hechos que son reales y otros que van a ser hechos fantásticos. Dentro de los hechos que sí son reales,
precisamente es donde se sitúan las leyendas. Las leyendas siempre se van a situar en un lugar y en una época. Es decir, esa historia que tú leas o que tú escuches se va a llevar a cabo en un lugar. Ese lugar puede ser algo concreto, como decir una casa, como decir un castillo, o puede ser una ciudad, puede ser un país, puede ser un continente. O sea, ese lugar puede ser muy amplio o puede ser algo muy específico, ya dentro de un lugar específico, dentro de una ciudad. Y también van a estar en una época. Generalmente las leyendas van a estar redactadas en un tiempo verbal pretérito o pasado. ¿Por qué? Porque obviamente es algo que ya sucedió. Sin embargo, pues algunas sí nos mencionan una época en específica en la que sucedió dicha situación o dicho acontecimiento. Puede ser que venga una época que diga época de la independencia, época del renacimiento, época de la conquista, o puede ser que nos diga a lo mejor un año, ¿sí? Un año, un siglo, también pudiera ser. Cualquier cosa que nos dé a nosotros una pauta, una perspectiva de cuándo se llevó a cabo, porque pues de esa manera puedes tú pensar en cómo estaba el contexto de la situación y poder entender un poquito más la leyenda, ¿sí? Después vamos a ver que las leyendas, chicos, incluyen dos cosas muy importantes. Las leyendas incluyen nexos temporales. ¿Por qué? Porque al ser una historia, obviamente tiene una continuidad. Entonces tiene que haber un nexo para decirte que primero pasó algo, que después sucedió esto y que posteriormente pasó algo más. Y también pues va a incluir adjetivos. Esos adjetivos van a ser súper importantes en las leyendas porque los adjetivos es lo que va a permitir enfocar las cualidades tanto de ese lugar o de esa persona, ¿sí? Y poderlo describir. No es lo mismo que nosotros digamos que, no sé, si una leyenda, por ejemplo, del diablo o de una muchacha que se convertía en diablo, la muchacha de los tacones rojos, por ejemplo, o de la Llorona, que yo diga que vio al diablo. O que yo diga, vio a una persona que tenía unos cuernos enormes, que tenía unas garras muy grandes, muy peludas, se escuchaba muy fuerte un sonido que te hacía temblar. Entonces, esos adjetivos son los que hacen que cuando tú escuches una leyenda o cuando tú lees una leyenda, cause un poquito de temor, le metan ahí un poquito de miedo, que aunque no son historias de terror como tal o de miedo como tal, pues las leyendas sí tienen ese poquito de suspenso. Entonces, los adjetivos son lo que van a hacer que dé ese suspenso. Claro está que hay unas leyendas que para nada incluyen cosas de suspenso, como son, por ejemplo, la que les mencionaba de la creación del universo. Antes las personas inventaban o trataban de darle una explicación a cómo se había creado el sol, la luna, la tierra, las flores, todo lo que ellos conocían o veían, trataban de darle una explicación. Y muchas veces se crearon leyendas, historias, mitos y leyendas de cómo sucedieron esas cosas. Sin embargo, pues hay otras un poquito más enfocadas a personas que se incluyen esto. Sin embargo, pues los adjetivos van a ser súper importantes en ese sentido. Entonces vemos de manera resumida que las leyendas van a ser un relato que van a marcar un acontecimiento sobre un lugar o sobre una persona en específico, ¿sí? Se va a componer de hechos reales y de hechos fantásticos, a veces más reales que fantásticos, a veces más fantásticos que reales, pero siempre va a tener los dos. O sea, no va a ser totalmente real lo que veamos, pero tampoco es totalmente fantástico como en el caso de una fábula. A lo mejor lo que leemos no pasó tal cual, pero sí se basó en una historia que sí pasó en la vida real o en la vida cotidiana. Se van a situar en un lugar y en una época específica. Esa época obviamente estamos hablando de pasado. Por ende, cuando tú la escribas, tiene que ser en tiempo verbal pasado. Va a incluir adjetivos y nexos temporales. Y por último, pues sabemos que se transmite generalmente de generación en generación, ya sea de forma oral o de forma escrita. En este proyecto,
Tú vas a escribir, vas a buscar, vamos primero obviamente a analizar bien las leyendas, todo esto, y ya como producto final vas a buscar una leyenda que te interese sobre un lugar o una persona y vamos a escribirla para completar un compendio de leyendas entre todas las leyendas que tenemos del salón. Entonces, pues esto es el panorama general del proyecto que apenas vamos a iniciar. Ya cada día vamos a ir viendo uno de estos puntos ya de forma más específica.